Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 14 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título de este módulo es Historia del cine latinoamericano, parte 14, el cine de Bolivia, Ecuador y Perú. Comenzamos con el cine de Bolivia. Aunque las primeras proyecciones cinematográficas llegan a La Paz a finales del siglo XIX, la producción local tendría que esperar algunos años. De 1904 es el retrato de personajes históricos y de actualidad en el que vemos al presidente José Manuel Pando pasando el mando del poder a Ismael Montes. Este tipo de película se inscribe en el grupo de pistas locales que muestran desfiles, procesiones, etc. Y será este tipo de filmes el que marcará los primeros años del cine boliviano. Luis Castillo y J. Goytisolo comienzan a rodar pistas locales a principios de la segunda década del siglo XX. Realizadores extranjeros como el alemán Müller en 1916 realizan expediciones que resultan en filmes documentales sobre Bolivia. A principios de los años 20, la industria cinematográfica estadounidense ya mostraba su hegemonía en el continente latinoamericano. En Bolivia se realizó un pequeño número de filmes durante esta década. El italiano Pedro Sammarino llegó de Argentina para crear S.A. Cinematográfica Boliviana, luego Bolivia Films, bajo la cual rodaría documentales tales como Por mi patria, en 1924, en el que ofrece una mirada al país y sus costumbres. El primer largometraje de ficción parece haber sido Corazón Aymara, de 1925, de Pedro Sammarino, que cuenta la historia de una mujer aymara acusada de infidelidad. La película, desgraciadamente, no se conserva, como tampoco se conserva La gloria de la raza, de 1926, del arqueólogo Arturo Poznański, que recorre varias culturas indígenas. De hecho, el único filme del periodo mudo boliviano que ha sobrevivido es Barabara, de 1930, del realizador José María Velasco Maidana, basada en un argumento del escritor Antonio Díaz Villamil. La película se desarrolla durante la conquista española de Bolivia y narra la historia de amor de una princesa inca y un capitán español. El filme sobrevivió al paso del tiempo en un baúl en el sótano de una casa de La Paz, donde fue encontrado en 1989. Podría decirse que Hacia la Gloria, de 1932, de Mario Camacho, José Jiménez, Raúl Durán y Arturo Borda, es la primera película sonora del cine boliviano, ya que se proyectó acompañada de un sistema de fonógrafos que replican el sonido del filme. Este narra la relación amorosa de una mujer de clase alta con un ministro y después la vida del hijo abandonado de ambos que crece para convertirse en un héroe de guerra. En el trasfondo del filme estaba la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Este conflicto se convierte en el tema principal de las películas de los primeros años de la década de los 30. El filme documental La guerra del Chaco, de 1936, de Luis Bazoberri, presenta con limitado material tal enfrentamiento. La tecnología del cine sonora resultó demasiado cara para la escasa infraestructura cinematográfica de Bolivia y el cine extranjero conquistó por completo las pantallas del país. A finales de los años 40, el estadounidense Kenneth Wasson crea la distribuidora Bolivia Films, pero también anima a Jorge Ruiz y Augusto Roca a producir. La empresa extranjera Emelco rueda el documental Al pie del Illimani para celebrar el cuarto centenario de la Fundación de la Paz. En 1949, Jorge Ruiz y Augusto Roca colaboran con el director Alberto Perrín Pando en el cortometraje en color Donde nació un imperio sobre la civilización inca. La Revolución Nacional de 1952 introdujo medidas progresistas en la economía del país, como la nacionalización de las minas y una reforma agraria. Se creó un departamento de cine en el Ministerio de Prensa y Propaganda que en 1953 fue sustituido por el Instituto Boliviano de Cine.
Esta institución se dedicó a rodar noticieros y propaganda gubernamental. De este modo pudo crear un archivo de imágenes de la Revolución Nacional. También fue el lugar de entrenamiento de realizadores y técnicos que desarrollarían su labor cinematográfica en la década siguiente. En los 50 destaca el trabajo de Jorge Ruiz. Su cortometraje Vuelve Sebastiana, rodado con los indios Chipaya de Santa Ana de Chipaya, muestra una profunda preocupación por los pueblos indígenas que luego desarrollaría el grupo Ucamau. El filme fue premiado en el Festival Internacional de Cine Documental y Experimental del SODRE de Montevideo. Esta fue la primera vez que una película boliviana obtenía un galardón internacional. En 1956, Ruiz se convirtió en el director del Instituto Boliviano de Cine y rodó su primer largometraje, La Vertiente, sobre una población rural que lucha por el agua. Las montañas no cambian, de 1962, documental de poco más de media hora, analiza los cambios acaecidos en los últimos 10 años en Bolivia. En 1959 había entrado en acción Jorge Sanginés Aramayo, que al regresar tras sus estudios de cine en Chile, se une al guionista Óscar Soria Gamarra para formar el grupo Collasuyo. Bajo el nombre de Collasuyo Films ruedan Sueños y Realidades como publicidad para la Lotería Nacional. En el cortometraje Revolución de 1964 denuncian la explotación rural y retratan la resistencia que dio lugar a la Revolución de 1952. En 1965, Sanginés comenzó a trabajar en el Instituto Boliviano de Cine en un momento en el que el gobierno se iba haciendo cada vez más intransigente con las organizaciones sindicales mineras. El rodaje de Ucamau en 1966 provocó, sin embargo, su despido. El filme también le dio nombre al grupo de profesionales de cine en torno a Sanginés. Ucamau, primer filme en lengua aymara y realizado entre los indios Ucamau aymara, cuenta el asesinato de una indígena a manos de un mestizo y la posterior venganza del marido de aquella. Algunos críticos vieron en la lucha final entre el mestizo y el indígena una puesta en escena de la lucha de clases de la sociedad boliviana en la que el indio es explotado. Tras su despido del Instituto Boliviano de Cine, Sanginés rodó en quechua Yaguar Malcu, la sangre del cóndor, que denunciaba la esterilización forzosa de mujeres indígenas por parte de los cuerpos de paz norteamericanos. La película generó un debate político tras el cual las agencias estadounidenses envueltas en tales crímenes fueron expulsadas de Bolivia. El grupo Ucamau termina separándose tras el golpe de estado de Hugo Banzer y el exilio de Sanginés. Antonio Eguino, el cinematógrafo de La sangre del cóndor, se queda en Bolivia y realiza en 1974 el largometraje Pueblo Chico como parte de una serie de películas comerciales pero con responsabilidad social. Sanginés rueda El enemigo principal en el 73 en Perú y fuera de aquí en el 75 en Ecuador. Durante los años 80 el documental encuentra su expresión en películas como Hilario Condori Campesino del 80, del italiano asentado en Bolivia Paolo Agassi, sobre la migración rural a la ciudad, El lago sagrado de 1981 de Hugo Boero Rojo sobre las culturas del lago Titicaca o Las banderas del amanecer del 84 de Sanginés y Beatriz Palacios sobre la historia reciente de Bolivia. La ficción se desarrolla en la aclamada y exitosa Mi socio del 82, la polémica Amargo Mar del 84 de Eguino sobre la Guerra del Pacífico de 1879 y Tinku el encuentro de 1985. Sanginés busca en La nación clandestina del 89 un lenguaje cinematográfico más a tono con la cosmovisión indígena y su idea cíclica del tiempo. El filme consiguió la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. En 1991, el gobierno promulga la Ley General del Cine para el fomento de la producción audiovisual y la conservación del patrimonio de imágenes de Bolivia. Como consecuencia, el año siguiente es testigo del nacimiento del Consejo Nacional de Cine, CONACINE,
que a través del Fondo de Fomento Cinematográfico da créditos a bajo interés para producciones fílmicas. Entre las películas destacadas de esta década se encuentra Para recibir el canto de los pájaros del 95 de Jorge Sanginés, que con motivo de las celebraciones del quinto centenario del descubrimiento de América propone un filme que denuncia la discriminación de los indígenas en la sociedad actual. También cabe resaltar la costosa Jonás y la ballena rosada de 1995, ópera prima de Juan Carlos Valdivia, la exitosa Cuestión de Fe del mismo año de Marcos Loaiza, El día que murió el silencio del 98 de Pablo Agassi, La calle de los poetas del 99 de Diego Torres Peñaloza o la película de ciencia ficción El triángulo del lago del 99 de Mauricio Calderón. Marcos Loaiza y Paolo Agassi continúan su carrera en el nuevo siglo. El primero realiza El corazón de Jesús en el 2004, El estado de las cosas en el 2007 y ¿Qué culpa tiene el tomate del 2009? Y el segundo, El atraco en el 2004 y Sena Quina en el 2005. Mientras, Antonio Eguino estrena en el 2007 Los Andes no creen en Dios. Jorge Sanginés y el grupo Ucamau realizan Los hijos del último jardín en el 2004 e Insurgentes en el 2012. Esta última película reescribe la historia del país para resaltar las contribuciones de los insurgentes indígenas a la libertad e integración de los pueblos originarios de Bolivia en la sociedad. La cantidad de producciones aumenta paulatinamente hasta llegar a las 28 en el 2009, entre las que destacan Cementerio de Elefantes y Zona Sur, las dos con gran reconocimiento internacional. Vamos a hablar ahora sobre el cine de Ecuador. La industria cinematográfica de Ecuador ha sido una de las más débiles del continente. El primer largometraje de ficción ecuatoriano no se realizó hasta los años 20. Se trata de El tesoro de Atahualpa de Augusto San Miguel. Hasta los años 50, debido a los altos costes del cine sonoro y la hegemonía del cine estadounidense y mexicano, la producción cinematográfica ecuatoriana estuvo compuesta por documentales, noticieros y reportajes turísticos. Se dice que Se conocieron en Guayaquil de 1949 es la primera película sonora del país. Paco Villar fue el realizador de este exitoso filme de ficción. El documental solo logró fortalecerse en los años 70, en parte por el apoyo que tal género había recibido de Ulises Estrella, que entre 1967 y 1970 había fundado el Cineclub Universitario. Ulises Estrella es una figura clave del cine ecuatoriano. Colaboró en la producción de Fuera de aquí del 77 de Jorge Sanginés, entonces en el exilio en Ecuador, y recuperó con la ayuda de la UNESCO material audiovisual ecuatoriano entre los que se encuentran 95 películas entre documentales y ficción, rodadas algunas entre el 29 y el 59 y la mayoría a partir de esta última fecha. Entre los realizadores que destacan en los años 80 encontramos a Jaime Cuesta y Edgar Ceballos. El primero realizó en 1981 junto con Alfonso Najarro el exitoso largometraje Dos para el camino, primera comedia del país en la gran pantalla y una de las primeras producciones con capital y técnicos exclusivamente ecuatorianos. En su estructura de road movie, el filme nos lleva a varias localizaciones urbanas y rurales de Ecuador. Edgar Ceballos había comenzado su carrera en el cine como productor en Meditaciones para los que no meditan, de 1970, de Freddy Elgers. Tras dirigir documentales como Balcón de los Andes en el 75 o Imagen de mi ciudad en el 78, se aventuró en la ficción con ¿Hasta cuándo, Padre Almeida?, de 1979, Daquilema del 81, Un ataúd abandonado del mismo año, Una araña en el rincón del 82 y Luto eterno del mismo año. Una araña en el rincón adapta un cuento de Juan Mandano para contar la historia de un joven minusválido y su condición de marginado. En 1990 se estrena La tigra de Camilo Luzuriaga, basada en una narración de Jorge de la Cuadra y una de las películas más taquilleras de la historia del cine ecuatoriano. El título se refiere a la protagonista del filme
una mujer del campo montubio ecuatoriano que por medio de su belleza mantiene bajo control a todos los que la rodean. Luzuriaga estrenaría en el 2004 1809-1810, Mientras llegue el día, adaptación del libro homónimo de Juan Valdano sobre los aconteceres de la independencia de Quito. La película Ratas, ratones, rateros del 99 de Sebastián Cordero consigue visibilidad internacional para el cine de Ecuador al ganar un galardón en el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana y una nominación a los premios Goya. El filme nos muestra el Quito criminal a través del personaje de Salvador y la ominosa presencia de su primo Ángel. Cordero continuará su carrera con gran reconocimiento internacional con Crónicas del 2004, Rabia del 2009 y Pescador del 2011. Gran éxito de crítica y público obtuvo ¿Qué tan lejos? De 2006 de Tania Hermisa, que recorre la geografía ecuatoriana en el viaje iniciático de una turista española a la que se une una estudiante ecuatoriana. Gracias a la labor del Consejo Nacional de Cinematografía de Ecuador, la producción nacional ha aumentado considerablemente. Continuamos ahora hablando sobre el cine de Perú. Vamos a hablar ahora sobre el cine de Perú. La ciudad norteña de Iquitos fue testigo a principios del siglo XX de un excepcional interés hacia la nueva tecnología del cine. La industria del caucho en esta zona de la Amazonia peruana atrajo a muchos extranjeros y con ellos las maravillas del séptimo arte. Entre los cineastas de esta geografía destaca Antonio Rom Rengifo, realizador de, por ejemplo, Bajo el sol de Loreto, del año 36, y considerado pionero del cine peruano. Hasta 1913 el cine en el Perú mostró corridas de toros, imágenes de la guerra entre Estados Unidos y España en Cuba y paisajes peruanos. En abril de 1913 se estrenó el primer filme de ficción peruano, Negocio al agua, de Felipe Blume, y poco después Del manicomio al matrimonio, de Fernando Lung y María Isabel Sánchez Concha. Habría que esperar hasta la década siguiente para poder ver más ficción peruana. En 1922 aparece Camino de la venganza de Luis Ugarte y Narciso Rada, que inaugura una preocupación entre los cineastas por las contradicciones entre campo y ciudad. En 1926, el presidente Augusto Leguía prohibió el filme sobre la Guerra del Pacífico, Páginas heroicas, por supuestamente ofender los sentimientos patrióticos. Gran éxito tuvo en 1928 La Perruccioli, basada en la vida de Micaela Vargas, actriz de teatro peruana del siglo XVIII. En las dos últimas películas mudas peruanas, Cómo serán nuestros hijos y Yo perdí mi corazón, trabajó como fotógrafo el español Manuel Trulli. Este sería también responsable de la cámara en la primera película sonora del cine peruano, Resaca, del año 34, dirigida por Alberto Santana. En los años 30, Patria Films ayuda en la creación cinematográfica como también lo hace Amauta Films. Sin embargo, la fuerza del cine mexicano de la década siguiente debilita enormemente la producción peruana. En los años 50 solo se produjo un largometraje de ficción en Perú, pero el documental adquirió una nueva fuerza. El Cineclub Cuzco, formado por Víctor y Manuel Chambi, Luis Figueroa y Eulogio Nishiyama, entre otros, registró documentalmente la vida en los Andes, haciendo hincapié en las costumbres y modos de vida de los indígenas. Este grupo fue conocido como la Escuela de Cuzco. Luis Figueroa y Manuel Chambi realizaron en 1956 Las piedras que recorre la arquitectura multicultural de Cuzco. Chambi y Nishiyama realizaron en 1957 Corrida de toros y cóndores. En 1962, Nishiyama, Figueroa y César Villanueva rodaron el largometraje de ficción Cuculi, combinando técnicas del documental y la leyenda de un oso que se hace pasar por humano para conquistar a una mujer. La revista Hablemos de Cine agrupó bajo la dirección de Isaac León Frías a jóvenes cinéfilos y críticos que fueron la base de una verdadera cultura cinematográfica moderna. Sin embargo, la obra de Armando Robles Godoy, para muchos el único autor del momento, no fue recibida con gusto por los críticos de la revista, que la consideraban pretenciosa e inadecuada para el contexto peruano.
Robles Godoy estrenó en 1967 En la selva no hay estrellas y al año siguiente La muralla verde, las dos con reconocimiento crítico internacional. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado llegó al poder con un golpe militar. El nuevo presidente nacionalizó compañías y expropió propiedades en la costa. Su política económica, sin embargo, generó una deuda externa que tendría graves consecuencias en los años siguientes. En 1972 promulgó la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica que garantizó la exhibición obligatoria y la retribución porcentual. La producción de cortometrajes se benefició de estas medidas, pero el público pronto se dio cuenta de la baja calidad de los mismos en los que reinaba la improvisación. Cineastas como Luis Figueroa, Federico García, Nora de Izcue, Arturo Sinclair y Francisco Lombardi aprovecharon la coyuntura, pero tuvieron problemas luego con el giro derechista del gobierno militar de 1975. Algunos de estos realizadores adaptarían novelas clásicas en historias de considerable base indigenista. Luis Figueroa rodó Los perros hambrientos en el 77 y Jaguar Fiesta en el 86, y Federico García Hurtado rodó Guntur Wachana en el 77 y Laulico en el 1980. Guntur Wachana rompe con las imágenes idealizadas del mundo indígena y muestra las luchas indígenas anteriores a las reformas. A mediados de los 80, el grupo Chasqui, formado por Alejandro Legazpi, Stefan Caspar, René Weber, entre otros, se propuso retratar la vida de los barrios marginales de Lima con filmes como Gregorio, del 84, sobre un joven que, obligado por la pobreza, emigra a Lima, donde es atrapado por el mundo del crimen. O, por ejemplo, con Juliana, del 86, sobre una muchacha que se disfraza de hombre para formar parte de una banda de mendigos. A principios de esta década había comenzado su carrera Francisco Lombardi. Su primer largometraje, Muerte al amanecer, resultó un gran éxito de taquilla. El filme, primero en Perú en recuperar la inversión en el mercado interno, recuerda en su historia sobre un niño asesino a El chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín. Al contrario que Litín, que experimenta con la forma, Lombardi ofrece aquí una narración tradicional. El cineasta peruano también rodó Muerte de un magnate en el 80 y las adaptaciones de las novelas Maruja en el infierno del 83 y La ciudad y los perros en el 86. Lombardi continuó haciendo cine hasta nuestros días con filmes como Bajo la piel del 96, No se lo digas a nadie del 98 o Pantaleón y las visitadoras del 99. También en los 80 comenzó Alberto Chico Durán con Ojos de perro en el 83, quizá el primer filme peruano del realismo mágico. Prolífico también ha sido Augusto Tamayo San Román, que ha participado en 14 largometrajes, entre los que se encuentran Cuentos inmorales del 78 o El bien esquivo del año 2000. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.